Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de Universo en Frecuencia Podcast. Hoy estoy de pláceme porque estoy acompañado de dos mujeres exitosas, dos mujeres que yo quería tener en mi podcast hace mucho tiempo y por fin se me dio. Pero Suheili, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Estoy muy bien, muy alegre Qué de bueno. coincidir con ustedes. Qué bueno, ya era tiempo que estuvieras con nosotros, porque mira que hemos tratado, Ya ¿verdad? por Pero fin se nos dio. por fin se nos dio. Suheili, gracias a ti tenemos a nuestra invitada también. Nuestra invitada de hoy es Lisandra Flores Rivera, física y astrofísica puertorriqueña, especializada en el estudio, señores, de los discos protoplanetarios. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a saber con calma. Tranquilos, que de aquí vamos a salir con toda la información. Estas son las enormes nubes de gas y polvo donde nacen los planetas alrededor de estrellas jóvenes. Ella es graduada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, boricua de pura cepa. Ya me dijo que es de Ponce, así que ella lo va a decir de vez en cuando, con orgullo, y con estudios graduados en California State University. Su investigación en astrofísica y astroquímica ha contado con el respaldo de la NASA, señores. Así que además ha dedicado parte de su carrera a inspirar y orientar a jóvenes interesados en la ciencia, que eso es básicamente lo que hacemos aquí también, que ella es un recurso adicional y un recurso muy bueno. Hoy conversaremos con ella sobre uno de los temas más fascinantes de la astronomía moderna: cómo se forman los planetas en los discos protoplanetarios. Lisandra, bienvenida a Universo en Frecuencia. ¿Cómo tú estás? Muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Me encuentro muy bien y muy feliz de estar aquí y pues poder compartir la información y conocimiento que tengo de los discos protoplanetarios a la audiencia. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Suheili. Yo te doy las gracias porque obviamente fuiste tú la que me hizo el contacto con ella. Yo vi el reportaje rápido tuyo y buenísimo. Y me parece que yo no creo, sino que para mí resaltar el trabajo de científico y más cuando es de una mujer me encanta, porque han puesto el nombre de Puerto Rico en alto, han puesto el nombre de las mujeres bien en alto. Oye, la mujer se está quedando con la ciencia, Suheili. Increíble, ¿verdad que sí? Sí, ya más del 30% de las ocupaciones en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas están a cargo de las mujeres, así que nosotros tenemos la capacidad de lograr grandes cosas. Yo me siento muy orgullosa de Lisandra. Lisandra y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, desde la universidad, porque nosotras coincidimos en la universidad, pero tomamos distintos rumbos. Yo lo seguí haciendo en medios de comunicación, pero Lisandra se ha destacado en la astronomía y es bien impresionante. Su carrera nos llena de muchísimo orgullo, cómo realizó su doctorado en Alemania, su postdoctorado en Dinamarca y ahora se dirige hacia Japón. O sea que ella tiene una trayectoria internacional y es realmente impresionante. Yo creo que cada persona que nos esté viendo debe sentir ese orgullo de los grandes logros de esta puertorriqueña de mucho corazón. Definitivamente. Lisandra, lo más seguro, ella tiene carita de que es shy, es como que ella no le gusta mucho que la elogien, porque es una impresión, no estoy seguro de eso porque no la conozco. Así que es la primera vez que hablo con ella, hemos hablado anteriormente, pero por WhatsApp, obviamente, pero Lisandra, ¿cómo tú te sientes de estos logros, de lo que has logrado hasta ahora? O sea, y hasta dónde has llegado. Pues me siento pues súper contenta. Todavía a veces no me creo las oportunidades que se me presentan en el camino. A veces digo, es que esto es por suerte, ¿no? Pero pues la vida me ha dado las oportunidades y yo pues simplemente las aprovecho y trato de hacer el mejor trabajo posible, porque esa es mi personalidad y pues porque también sé que hay muchas personas, especialmente jóvenes, que miran a uno como una persona a inspirar, a motivarse a estudiar pues la carrera que sea. Entonces pues hay que pues de alguna forma ser el ejemplo en el trabajo. Yo estoy seguro que ambas de ustedes lo están haciendo, ambas, sí. Suheili en la meteorología, en otros campos, así que de eso se trata, de educar, de inspirar
y de seguir adelante. Oye, y has hecho un montón de investigaciones. Hoy nos vas a contar todo eso, pero Suheili, vámonos al grano. Veamos a la primera pregunta. Tenemos muchas preguntas. ¿Tú Claro estás que lista? sí, porque Tenemos sí, yo muchas. me encuentro Suheili. lista Vamos para al grano. realizar preguntas y también para escuchar las respuestas que estoy segura serán temas fascinantes. La primera pregunta, Lisandra, es ¿qué es exactamente un disco protoplanetario y por qué es el lugar donde nacen los planetas? Pues mira, los discos protoplanetarios, y voy a dar la misma respuesta que di cuando me entrevistaste en el noticiero, porque no hay respuesta más simple que esa. Los discos protoplanetarios son discos de polvo y gas que rodean a una estrella que se está formando. Entonces, todos los planetas, todos los cometas, los asteroides y las lunas que nosotros conocemos en el sistema solar, pues nacieron en el pasado en un disco protoplanetario que estaba rodeando el Sol cuando se estaba formando. Entonces, traje esta guía dispositiva o slides para mostrar un poco en imágenes a qué me refiero. Pues, por ejemplo, no hay un disco protoplanetario si no hay una estrella que se está formando. Y estas regiones de estrellas en el espacio se encuentran en las nébulas, por ejemplo. Y las nébulas, muchas de nosotros saben lo que es, la hemos visto por imágenes de la NASA, por los telescopios que toman estas imágenes impresionantes. Y una de esas, por ejemplo, es la imagen que está a mano izquierda en el slide, que es de la nébula Carina. Y es tomada a un largo de onda infrarrojo, por eso podemos ver pues muchos detalles en la nube. Y esta nube es bien gigantesca, cuando se observa en el espacio tiene ¿cómo le llaman? Un field of view. Ay, eso es otra, paréntesis, van a perdonar si hay algunos términos que lo digo en inglés, porque se me hace un poco complicado, a veces no sé ni cuál es la traducción exacta del inglés. Tranquila, dila como tú entiendas, que la gente va a entender, créeme. Muchas gracias y perdonen. Pues claro, estas imágenes estas regiones de formación de estrellas se encuentran dentro de las nébulas, y dentro de esta nébula, como estas nubes en el espacio son gigantescas, tienen un tamaño, una distancia, ¿verdad?, de ancho a ancho de 300 años luz, que lo puse ahí en la información, que eso equivale, en términos métricos, pues equivale a aproximadamente a un orden de magnitud de 10 a la 15 kilómetros, es gigantesco. Pues aquí podemos ver que hay varias y cientos de regiones de formación de estrellas. Lo que pasa es que componen una escala espacial mucho más pequeña, ¿verdad?, adentro de la nube. Y en la imagen de la derecha, pues pueden ver esas regiones de formación de estrellas. Y estas imágenes fueron tomadas por el Hubble Space Telescope. Esto creo que fue para los años más o menos, para la década de los 90. Y el Hubble vio que estos puntitos así brillantes con una franja oscurita. Y pues precisamente el puntito brillante en las imágenes es la estrella que se está formando. La estrella va a consumir, a medida que va consumiendo material, pues hay muchos tipos de procesos físicos y químicos, y pues se libera mucha radiación. Y esa franjita oscurita, que en muchas de las imágenes está así como en el medio, o cruzando la estrellita, el puntito brillante, pues ese es el disco protoplanetario. Ahí es donde pues va a haber mucho material de polvo, va a haber mucho material de gas, ahí es donde pues donde se van a formar eventualmente estos objetos celestes. Y pues como les había dicho, no hay disco protoplanetario, sino hay una estrella que se está formando. Y en la astronomía, los astrónomos clasifican estas etapas de formación de estrellas dependiendo, ¿verdad?, de cuánta energía cada una de estas estrellas a diferentes etapas emiten. Entonces ellos la clasifican en diferentes etapas, pues de clase 0 a clase 3. Y en la clase 0, pues vemos que, como en la imagen, ¿verdad?, de la izquierda, del primer slide, hay una nébula. Pues en la clase 0, pues digamos, está la estrella formándose, pero todavía hay demasiado material alrededor de ella.
Entonces, hay muchas veces que es bien difícil hasta observar pues, el material alrededor de la estrella, como el disco que se está formando, porque es tanta y tan densa que a veces hasta los astrónomos que las observan y se encargan de calibrar las imágenes y reducirlas y limpiarlas, pues se hace difícil tratar de separar la emisión pues, de la estrella, del disco, es bastante densa. Y uno de los ejemplos de este tipo de etapa, ¿verdad? La clase 0 en la formación de estrellas, pues vemos esto. Y estas son imágenes reales de dos fuentes diferentes y que es observada a emisión de milímetros. Polvo, esto es la distribución de polvo en milímetros, en el largo de onda milímetro. Este tipo de largo de onda es importante porque mucha de la emisión que vemos en estas fuentes pues va a ser la emisión que va a ser reemitida de la estrella. Entonces, nosotros le llamamos que es la emisión termal de la estrella. Entonces, todo esos puntos, esa región brillante pues va a ser el polvo en tamaño milímetro que va a reemitir la radiación de la estrella. Y como pueden ver, pues uno ve como un blob, es como, pues no hay muchos detalles que se puedan ver. Fíjense en la escala de las imágenes, esa barrita blanca dice que mide 320 unidades astronómicas. Imagínense, por ejemplo, que ¿verdad? La distancia entre el Sol y la Tierra es una unidad astronómica. Y esa barrita blanca mide 320 unidades astronómicas. Se pueden imaginar lo grande y extenso que son estas fuentes al inicio. Y en la imagen de la derecha, pues fue tomada, la fuente está un poquito inclinada, así que nos permite también observar cuál es el grosor del disco, de la fuente. Y muchas veces hasta no se sabe por qué son así, por qué tienen de esa forma. Pues una de las razones puede ser porque todavía hay mucho material que está cayendo en la estrella o en el disco, o puede ser que haya también mucha turbulencia, que esto es una de las áreas pues que hoy en día pues hay mucho auge en tratar de saber si es cierto o no. Se me había olvidado decir que el disco protoplanetario se forma, o sea, ¿verdad? En términos un poco más físicos, se forma porque una vez que la estrella empieza a formarse en la nube, digamos, en la nébula, en la nube molecular, hay regiones donde hay cúmulos pues, de densidad de gas, hay una sobredensidad de gas. Y a medida que esa densidad de gas va creciendo y va creciendo, va atrayendo más material hasta que se va a formar pues, el núcleo de la estrellita que se va a formar. Entonces, no todo el material que va a caer en la estrella va a colapsar así como de forma, digamos, va a tener una trayectoria media parabólica y no tan solo va a caer de forma directa, sino también la estrella va a empezar a rotar, el sistema va a empezar a rotar. Entonces, a consecuencia de ese colapso y esa rotación, es porque se forma el disco protoplanetario, que es la acumulación de ese material alrededor de la estrella. Eso en términos simples es como sucede. Entonces, después tenemos esta siguiente etapa, que es cuando la clase 1, cuando ya podemos empezar a ver un poco mejor el disco protoplanetario. Todavía la estrella y el disco protoplanetario están rodeados de muchísimo material alrededor. Empezamos a ver otros componentes, como es material que expulsa la estrella a causa de parte de su evolución también. Y esta es una de las fuentes más famosas que existe ahora mismo en el área de formación de estrellas pues, y también de discos. Es la imagen, esta fuente se llama L1527 y le llaman en inglés el hourglass source, porque parece, ¿verdad?, un hourglass. Pero esta imagen de la derecha, voy a empezar con la imagen de la derecha, fue tomada por el telescopio James Webb Space Telescope, sí, y en infrarrojo. Y como pueden ver, pues es una imagen bastante, ¿verdad?, extensa. En el medio está la estrella que se está formando. Hay una franja horizontal en el medio de la imagen, que ahí es donde está el disco protoplanetario. Y esas imágenes, esas regiones bien brillantes que están en el hemisferio norte y sur de la fuente, pues eso es material que la misma estrella va a expulsar a medida que se va formando y evolucionando. Y es bien brillante porque eso es bien caliente. Hay mucha interacción entre el campo magnético de la estrella, entre los gases que la misma estrella va expulsando. Entonces, pues se forma ese tipo de
de componentes en ambos hemisferios. Pero en realidad todo lo que está oscurito a los lados del disco, todavía hay polvito, hay gas que todavía va a acretar o va a llegar al disco que se está formando. Entonces, la imagen de la izquierda es una imagen a mucho menos, ¿verdad?, resolución que la de James Webb. Es que esta imagen fue tomada por el telescopio espacial Spitzer. No sé si la han escuchado. Sí. Pero claro, pero la imagen, y de hecho se me olvidó tiltear la imagen del James Webb porque la configuración o la orientación original es así 90 grados. Al revés. Sí, se me olvidó tiltearla, pero es la misma imagen, pero tomada por diferentes telescopios y pues telescopios tienen diferentes resoluciones. Claro. Entonces, la región que ven en anaranjado en la imagen de baja resolución es polvo pues de tamaño más pequeño que el tamaño del pelo de uno, del grosor del pelo de uno, que pues va a emitir otra vez esa radiación termal de la estrella y está cubriendo la mayor parte pues de ese material que a medida que se va formando la estrella también va a expulsar. Encima de ese polvo también encontramos pues CO, monóxido de carbono, que es una de las moléculas más abundantes en el universo. Se encuentran mayormente en estas regiones de formación de estrellas y es una molécula bastante estable, así que no se va, digamos, no se va a romper tan fácilmente por cualquier proceso. Y entonces tenemos esta otra molécula que es menos abundante, pero sí se ve mucho en las regiones de formación de estrellas, que es el N2H+. Los detalles de por qué esa molécula, pues no vienen mucho al caso, pero la idea es que pueden ver que cada uno de los componentes que observamos en estas regiones de formación de estrella nos ayuda a entender qué procesos dominan más bien en estas regiones, qué procesos químicos, qué reacciones químicas dominan en estas regiones. La parte verdecita, pues es la parte, digamos, más fría de las regiones de formación de estrellas, así que pues esta molécula pues claramente representa, pues emite, ¿verdad? Se emite en regiones donde la región de formación de estrellas es más fría. Contrario al CO, el CO como es más estable puede resistir más altas temperaturas y por eso se encuentra en las partes en donde el material que expulsa la estrella están ahí. Entonces, así podemos entender un poco pues cómo es el tipo de ambiente físico y ambiente químico en estas regiones de formación de estrellas. Entonces, la segunda clase, que es la clase en la que pues, yo me dedico más a estudiar, es la clase donde están los discos protoplanetarios. Pero es más como en detalle porque ya la nube que rodea la estrella que se está formando ya está disipada prácticamente o ya está todo dentro del disco. Entonces, cuando los observamos, pues ya no vemos la nube molecular, no vemos ningún componente de material que se está expulsando hacia afuera, sino vemos estos tipos de discos. Y este disco la emisión de estos discos que vemos ahora mismo en esta imagen también es por emisión de polvo milimétrico. Así que va a emitir pues, la radiación termal de la estrella. Entonces, esta galería es bien popular. Fue la primera galería a alta resolución que se tomó de los discos protoplanetarios. Y miren bien la fecha, el año en que se publicó, 2018. Así 18. Que este tema es relativamente nuevo comparado con otros temas de la astronomía, como es la galaxias, agujeros negros, etcétera. Así que todavía nos falta mucho por aprender y por pues, conocer de esta fuente. Esta galería nos dice que el proceso de formación de planetas es un proceso que pues, va a ser diferente dependiendo de qué fuente, porque no todas se ven iguales, ¿no? Los discos aquí no son iguales el uno con el otro, pero podemos observar algunas características bien similares que tienen muchos de ellos, como por ejemplo vemos que algunos tienen un sistema de anillos, de polvitos, después tienen un hueco o un gap, y así sucesivamente. Hay otros que tienen espirales, hay otros que tienen una asimetría de polvo en uno de sus laditos del disco. Hay otros que tienen cavidades en el centro, o sea que no, la parte del centro no es brillante, sino que es oscurita, pero eso es porque pues, el polvo
en milímetros, ya pues ya no está ahí, no está presente como para emitir la radiación de la Tierra, de la estrella. Y etcétera, etcétera. Hay unos que se ven más suavecitos, que no tienen tantas estructuras. Pues entonces esto, desde que salió estas imágenes, pues ha desatado un sinnúmero pues de estudios en el área de formación de planetas. Porque ahora mismo, en esta imagen, por ejemplo, nosotros no vemos a los planetas formarse directamente, pero sabemos que se forman ahí. Porque la formación de los discos protoplanetarios o la evolución de los discos protoplanetarios es una evolución que se demora millones de años, entre 3 millones, 5 millones de años. Hay otros discos que duran hasta más, pero en promedio es como entre 1, 3, 5 millones de años. Entonces es tiempo suficiente para que todo ese material que esté en el disco protoplanetario forme cosas, forme objetos. Entonces, por eso es que nosotros lo observamos en cada una de las etapas de la formación de la estrella. Así que sabemos que los planetas se forman aquí, pero ¿por qué no los observamos? Pues eso tiene que ver con técnicas observacionales, tenemos limitaciones también en los telescopios. Esta fuente, ustedes la ven brillante aquí, pero estas fuentes comparadas con galaxias son extremadamente débiles en términos de emisión. Así que necesitamos mucho más poder en términos de telescopios, de capacidades telescópicas para observar bien esta fuente. Además de que, pues, como todavía hay mucha emisión ¿verdad? Que el polvo remite de la estrella, pues eso también opaca la emisión que podría venir del planeta que se está formando. Entonces, pues tenemos muchos challenges, muchos retos en tratar de ver los planetas aquí, pero lo que nos consta a nosotros, basado en las imágenes y la información que tenemos, es estudiar pues lo que hay. hay que proponer pues teoría, hay que proponer pues casos, ejemplos de cómo es que posiblemente un planeta se puede formar en estos discos protoplanetarios y producir la morfología que estamos viendo ahora mismo. Pues esos estudios se hacen y se están haciendo y todavía pues esto es de continuarse. Entonces en la última etapa, pues tenemos ya cuando todo el disco protoplanetario se disipa, ya los planetas se están formando y tenemos ya pues un sistema solar formado. Aunque tenemos un poquito de como le llaman, debris disks, como de debris, de polvitos residuales. En esta etapa pues las vemos también, pero ya el planeta está formado completamente. Entonces pues sí, la etapa que yo me dedico a estudiar, pues es la etapa de los discos protoplanetarios, la etapa 2. Yo miraba a Suheili y estaba igual que yo, así, porque lo hace, estás explicando algo que es complicado, bien complicado, ¿verdad, Suheili? Pero lo está explicando de una manera que Suheili y yo lo entendemos y eso es bien importante. Eso no todo el mundo tiene ese don. Pero yo voy a dejar a Suheili que haga la segunda pregunta, pero yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque básicamente, si vemos las estrellas son un caos, si vamos a poner una palabra así, un caos, cuando nacen y cuando mueren. Durante su vida son bien tranquilas, ¿verdad? Podemos decir menos revoltosas, vamos a ponerlo así. Pero en su nacimiento se hace todo esto y en su muerte, Lisandra y Suheili, eso es un caos, la muerte de una estrella. Así que interesantísimo todo este tema y qué bueno que te dio con estudiar esto, porque soy bien sincero, yo llevo de 15 años en esto de la astronomía aficionada y este término para mí, esto que tú estás diciendo es completamente nuevo. Sí, lo tengo que decir. Es que es una rama completa, o sea, es como una subrama dentro de la astronomía planetaria que es relativamente nueva. Sí. Suheili, y que muchos se parecen esas gráficas con Saturno, ¿verdad? Y tiene una lógica, obviamente, con los anillos de Saturno. Adelante, Suheili, con la segunda pregunta y con los comentarios que tú quieras hacer. Adelante. Me parece bien interesante y aquí veo la importancia del avance de la tecnología para poder entender la formación de estas estrellas, futuros sistemas de esas estrellas o soles. Realmente es bien interesante y pensar que nuestro planeta pudo surgir de un caos, como es que menciona Nelson. Y que es fascinante que nuestra Lisandra sea parte de estos estudios que son novedosos. Entonces, la próxima pregunta que tenemos para ti es,
¿Cómo pasamos de diminutos granos de polvo, partículas de polvo y gas a formar planetas tan completos como, por ejemplo, nuestro planeta Tierra y Júpiter? Pues una pregunta bien interesante porque es la pregunta, yo creo que es la pregunta más fundamental del campo de nosotros, exactamente. Y la respuesta no es exacta, no se sabe. Eso todavía sigue siendo la súper incógnita. Eso lo hace más interesante, Lisandra. ¿Verdad que sí? Que no sepamos algo, es como que buscar. Pues de eso se trata la ciencia, ¿cierto? Claro. De hacerse preguntas, ser curioso y pues siempre va a haber cosas que aprender, siempre va a haber preguntas que responder. Tomar datos, documentarlo y repetir esos procedimientos. Mira, sí, aquí hay oportunidades para investigar hasta, yo creo que hasta siempre. Eso no, la astronomía no va a escasear. Y qué bueno. Sí, pues mira, todo comienza ¿verdad? Como dijiste, con diminutas partículas, y diminutas me refiero al tamaño pues, más pequeño que el grosor de un pelo, de un cabello, que en caso de nosotros... En ese tema yo no puedo opinar. Pues, en ese tema, algo más microscópico que el pelo mío no hay, porque no existe. Así que vamos al próximo tema, por favor. Pues tengo que buscar otra analogía. Sí, búscate otro tema. No, pero sí, estas regiones de formación ¿verdad? de planetas, en los discos protoplanetarios, mayormente hay una gran abundancia de polvo de tamaño de micrómetros. En términos métricos estamos hablando de 10 a la menos 6 metros. Es extremadamente pequeña, son microscópicas, pero hay una alta abundancia de estos tipos de granos, de partículas en los discos. Entonces, como estas partículas van de polvo y también hay gas, claro está, como estas van a estar orbitando alrededor de la estrella, los procesos dentro de piensa que nosotros estamos tratando de estudiar cuáles son los procesos, ¿verdad? Dentro del disco que hace que se formen planetas. Pues estas partículas pequeñitas dentro del disco protoplanetario, lo primero que van a hacer es que van a empezar a chocar entre sí, van a colisionar, pero van a hacerlo a una velocidad relativamente bajita, no lo van a hacer alta. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, por lo que la teoría dice, no lo va a hacer en velocidades muy altas. Ahora bien, estas partículas van a tener como un coating de hielito. O sea, van a tener en su manto un hielito, una capita de hielo. Estos polvitos son polvitos, me refiero mayormente en términos de composición silicato, digamos. Y van a tener un mantito de hielito. Puede ser hielo puro de agua, de monóxido de carbono, pero cuando chocan, el hielito tiene esta propiedad fascinante que cuando chocan a velocidades bajitas, ellas se van a pegar y se van a acumular poquito a poquito. Así como en la imagen de milímetro que ven, que dicen aggregates, ellas van a empezar a juntarse poquito a poquito y van a formar este polvito con agregados de otros polvitos. A medida que va chocando, pues el tamaño del polvo va a aumentar. Entonces, pues con el tiempo, estos granos van a seguir creciendo hasta convertirse en unas roquitas, en una roca que es como de tamaño de centímetros, que le llaman aquí en términos en inglés pebbles. Y bueno, de pebbles a boulders, de cómo podemos formar de piedritas pequeñas a peñones. Esa es la pregunta de los 180,000 chavitos. O sea, ahí tenemos pues que esto es pura teoría ahora. Muchas de las personas que se dedican a hacer estudios de mecánica de fluido en discos protoplanetarios, pues tratan de entender cómo es qué tipo de inestabilidad hace que ayude a que estos polvitos puedan crecer aún más en tamaño, hasta eventualmente formar pues el peñón o el planetesimal, que ya el planetesimal viene siendo literalmente como el tamaño de un asteroide, ya en kilómetros en diámetro. Entonces, pues, ¿cómo eso puede ocurrir? Pues mira, hay un tipo de inestabilidad que se llama, ay Dios mío,
inestabilidad de corriente. Te lo voy a decir en inglés porque a lo mejor es más Perfecto. fácil entenderlo. Streaming instability. Y es una inestabilidad que tiene que ver mucho con la interacción entre el polvo y el gas y la fricción que hay entre ellos. Este tipo de inestabilidad pues hace o ocasiona que haya un cúmulo de sobredensidad de estos materiales en el disco protoplanetario. Entonces se asume que este tipo de inestabilidad es la que es líder en hacer que el polvo crezca de centímetros a metros. Y pues hasta ahora esta es la teoría que es más válida. Estos tipos de inestabilidades no los podemos todavía comprobar en observaciones porque apenas observamos los planetas, o sea, no estamos ni ahí. Pero es una de las teorías líderes en tratar de explicar cómo es que el polvo va creciendo poquito a poquito. Primero empezamos con las colisiones en tamaños bien pequeñitos, después tenemos esta inestabilidad que es la responsable de crecer a más aún el polvo de centímetros a metros, y ya cuando el polvo ya es de tamaño de un peñón o un planetesimal, pues ya las colisiones que ocurren va a ser un poquito más catastróficas, porque como son cuerpos gigantes, van a atraer más material alrededor, van a tener un centro, ¿verdad?, de gravitación un poco más fuerte que los tamaños pequeñitos de polvo. Pues las colisiones pueden ser un poco más catastróficas y más energéticas. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que chocan, pues estas colisiones pueden ser pues buenas porque puede ayudar a crecer el planetesimal, o pueden ser malas porque digamos, si el planetesimal choca con otro planetesimal a velocidad muy alta, pues esto se puede fragmentar y esto pues inhibe, ¿verdad?, que ese núcleo del planetesimal se vaya a formar más adelante. Y bueno, pues de ahí, una vez que se forma el cuerpo, yo diría, el cuerpo celeste, cuando ya tenga más de decenas o hasta cientos de metros en diámetro, ya esto es un cuerpo que va a traer mucho material a su alrededor, y que si ese va a terminar siendo el núcleo de un planeta o no, pues va a depender de las condiciones, ¿verdad?, del disco en ese momento, cuánto material está presente, si las colisiones ocurre no tan catastrófica como para que fragmente el cuerpo, pues esto pueden ser condiciones muy viables y muy buenas para ese cuerpito que se está formando, para formar un planeta, para seguir formando un planeta. Entonces, o sea, dentro de todo eso que tú nos has dicho, ¿cuál tú entiendes que, porque nos has explicado todo el proceso, pero cuál tú entiendes que es el momento clave de que comienza a convertirse en el planeta? En tu opinión, ¿cuál es el momento clave? Entonces, el momento clave viene siendo entre cómo el polvo llega a pasar de pebbles a boulders. Ok, en la primera etapa, básicamente. Esa es como de las primeras etapas, claro, porque nosotros hasta ahora, en términos, si se trata de observaciones, nosotros podemos observar de micrómetro, milímetro, pues esas son las imágenes que yo les mostraba hasta ahora, y centímetros podemos observar, pero ya esto se vuelve un poco retante en verlo, porque pues cuestiones de sensitividad en los telescopios, pero anyway, ya después de centímetro en adelante hasta planetary cores, yo diría, estas etapas aquí en esta escala métrica, nosotros desconocemos mucho qué es lo que pasa porque nosotros no lo podemos observar directamente. Entonces tenemos que asumir muchas cosas, asumir condiciones iniciales pues que a veces no son realistas, pero es porque de algo tenemos que empezar en la teoría para entender cómo es la dinámica de estos cuerpos dentro de un disco protoplanetario. Entonces no sabemos, es algo que está bien superficial, digamos, el entendimiento, el conocimiento de cómo pasa a ser el polvo de centímetro a metro. Recuerda que son órdenes de magnitud que son logarítmicos, esto no es lineal. Entonces son procesos que a la misma vez son procesos que, o sea, la evolución del polvo es un proceso que se demora cientos de miles de años también, entonces de crecer en un orden de magnitud al otro, es un proceso bien gradual. Pues esa escala de metros de centímetros a metros, yo diría que pues todo va a depender de
cómo esos cuerpitos choquen, cuál va a ser la velocidad de colisión. Y una vez que ya llegue a pasar de centímetros a metros y de metros mucho más a kilómetros, pues ya a ese punto la gravedad empieza pues a desempeñar un papel pues bien importante, porque pues esos cuerpos celestes a esa escala van a traer más material alrededor que proviene del disco protoplanetario, pues y continúa creciendo mediante colisiones, pero otra vez colisiones que sean relativamente suaves. Wow. Lisandra, a mí me resulta bien interesante el tema de las colisiones, o sea, los procesos, utilizaste hasta la palabra catastrófico, los procesos tan complejos que tienen que suceder que incluso puede hacer que se fragmente, pero si logra soportar y sostenerse, entonces sigue su proceso hasta hacer un cuerpo, un planeta. Entonces, háblame de esos procesos de colisiones, cuán violento es, a qué velocidad, por ejemplo. Uh-huh. Se escucha muy complejo, pero es bien curioso. Mira, sí, es que es un proceso, es que otra vez, es como que estos son temas que son bien activos en la actualidad de investigación. No, mira, las velocidades cuando se trata de tamaño milimétrico, centímetro, se ha experimentado, ¿verdad?, colisiones de 1 metro por segundo hasta 10 metros por segundo. Si estas partículas chocan a más de 10 metros por segundo, ya empiezan a fragmentarse y esto pues va a inhibir que el polvo crezca, ¿verdad? Pero otra de las cosas que hace que esto sea un poco más retante es que eso va a también depender de la composición del polvo. Al principio yo te había dicho que los polvos mayormente están compuestos de silicato, pero esto es una condición muy asumida, o sea, es como que sí sabemos que tienen silicato, pero no es lo único que tienen. Y más encima, si tienen hielo, porque estas partes, las partes, especialmente las partes más externas del disco, son bien frías, y son frías en el sentido de que pueden llegar a menos de 25 grados centígrados, o sea, son frías. Pues el gas ahí se va a condensar y va a formar hielo en estas partículas. Pues si eso es hielo y si chocan, pues esto va a hacer que el proceso de evolución del polvo sea más efectivo si es que chocan a velocidades que sean menos de 10 metros por segundo. ¿Y cuán frecuente esto puede ser? Pues mira, no te sabría. Yo pienso que sería un poco frecuente, es frecuente porque estos polvos, a medida que el disco va evolucionando, van a haber otros procesos físicos que también van a influenciar en el transporte de estas partículas, y a medida que en diferentes regiones se vayan formando estos núcleos de planetesimales, que vayan a formar después planetas, pues va a ser aún peor. Es como que va a ser aún más como las colisiones, ¿verdad?, fuera de estos núcleos las colisiones de tamaños pequeños van a ser más frecuentes fuera del planeta que se está formando. Pero sí, la velocidad, pues como le había dicho, va a depender de cuán rápido crecen los polvos. En la etapa de micrómetros y milímetros, pues esto se puede demorar pues cientos miles de años, porque pues eso pues se puede observar de una etapa a otra de la formación de estrellas y se estudia. Y de milímetro a centímetro, pues la velocidad aquí va a ser aún más sensible, o sea, a la velocidad a la que chocan, pues va a ser bien sensible, porque pues si chocan fuerte, pues se fragmentan, como había dicho. Así que estas velocidades tienen que ser relativamente pues pequeñas, de como de menos de 10 metros por segundo, pero en regiones de discos protoplanetarios, pues como estas regiones todavía siguen siendo bastante densas en polvo y en gas, pues esas colisiones pues van a ser, pues sí se espera que sean pequeñas las colisiones, o sea, la velocidad. Ahora, si hay un polvo que está, digamos, en la parte superficial, en la superficie del disco y en las partes menos densas,
pues como hay menos densidad, pues estas partículas pueden viajar a más alta velocidad y si se encuentra con otra partícula de su propio tamaño, pues ahí va a fragmentar, va a chocar y va a fragmentar porque pues la velocidad es alta en esas regiones de baja densidad. Pero todo va a depender de la región, de la región del disco. Claro. Pues como en las imágenes que vemos de los discos, hay regiones, las más brillantes son las regiones más densas, ¿verdad? De polvo milímetro. Pues en esas regiones se espera que el choque de esas partículas sea relativamente baja. Pero hay regiones, por ejemplo, en estos gaps en donde pues no hay tanta velocidad porque no hay tanto material. Entonces la densidad es baja. Pues ahí las partículas pueden viajar bastante rápido y se pueden fragmentar. Pero ahora la pregunta de los 20,000 chavitos es, ok, si hay un planeta en este gap formándose, ¿cómo es ese transporte, verdad, del polvo de afuera hacia adentro que está en el disco? Porque vemos estos anillos, pues eso implica que el polvo que se va transportando, ¿verdad?, de afuera hacia adentro, pues se va a acumular en esta órbita, en este anillito, a medida que el planeta dentro del gap se va formando. Y eso es una de las razones por la cual vemos la morfología que vemos en los discos. Mira, pues ese gap, lo más seguro hay un planeta formándose, aunque no lo vemos, pero es bien posible. Y pues el polvo tiene esa morfología, esa estructura, porque pues va a crear como un traffic jam en el anillo, y ahí el polvito se va también a acumular y van a chocar entre sí, pero a velocidades relativamente bajas. Eso es lo que se cree. Sí, pues yo voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa porque ya tengo que retirarme porque me voy a para la próxima edición. El tema está súper fascinante y estaré muy pendiente al resto de su conversación para escuchar el resto de las preguntas, que hay muchas. Gracias, Suheili, por estar con nosotros y darme la oportunidad de hablar con Lisandra. Así que gracias por todo y tienes un compromiso con Universo en Frecuencia de estar con nosotros nuevamente, ¿sabes? Claro, importante. Sí. Gracias, Suheili, por estar presente aquí. Gracias a Suheili. Ahora mismo, Lisandra, tú nos trajiste el tema nos trajiste la gráfica, vamos a ponerlo así. La gráfica, enséñame la gráfica que tienes todos los sistemas ahí. Ok, yo te voy a hacer una pregunta bastante técnica. Ahí no todos esos planetas que se están formando ahí son gaseosos, ni todos son rocosos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque algunos sistemas forman planetas rocosos cerca de la estrella y otros crean gigantes gaseosos mucho más alejados, como lo es Júpiter, Saturno, cosas así. Sí, esta es una pregunta bien interesante y yo creo que la diferencia principal entre los planetas rocosos y los planetas pues, gigantes y gaseosos y de hielo tienen que ver mayormente con que inicialmente los discos protoplanetarios tienen un perfil de temperatura o un gradiente de temperatura en donde va a ser más caliente en el centro, ¿verdad? En las partes más internas cerca de la estrella va a ser más caliente y a medida que nos vamos alejando de la estrella, esa temperatura, ese perfil de temperatura va a bajar bastante. Así como les había mencionado que en las partes externas, anteriormente las partes externas del disco son muy frías, pues esto sí lo hemos estudiado, lo hemos observado. Claro. Así que la parte del disco que está más cerca de la estrella puede llegar así, es tan caliente que la temperatura puede llegar a miles de Kelvin, que esos son como, no sé, unos 1800 grados Fahrenheit. Entonces, ahí, pues, el material que sobrevive, ¿verdad?, en esa región, pues son bastante resistentes a esos tipos de temperatura. Y el silicato, los minerales de silicato son muy buenos en eso. También hay mucha presencia de metales, se van a formar muchos metales y que van a permanecer en ese estado pues sólido. Pues y por eso pues los planetas que se forman en esas partes internas, o sea, como estoy hablando más bien como en términos del sistema solar, que los planetas internos son más rocosos. Están basando en lo que conocemos. Claro, pues claro. Entonces, por eso es que los planetas del sistema solar que son rocosos se encuentran en las partes más cerca de la estrella. Y en las partes más lejos de la estrella, pues la temperatura, como dije, va a disminuir y va a ser tan y tan fría que va a llegar a
más fría, menos de 25 grados, que este es como, digamos, es como que todo tipo de moléculas como el agua, el monóxido de carbono, que son bien abundantes y que son importantes también, son ingredientes esenciales para lo que conocemos hoy, cómo se forma la vida. Esos tipos de gases se van a condensar de forma sólida, de forma de hielo, en estos polvitos. Pues hay mucho más material en las partes externas del disco que son pues de esta forma, de silicato, que tienen hielo y que pues a medida pues que el polvo va a crecer de metro a kilómetro a formar un planetesimal, pues van a traer pues mucho más enormes cantidades de material, o sea, mucho más cantidades de hidrógeno y de helio, porque eso es lo más que abunda en estos sistemas. Exacto. Y pues una vez que se forme ese nucleocito del planeta, pues el planeta va a seguir creciendo porque va a seguir atrayendo más material, más gas. Y por eso se cree que así fue como se formaron los planetas externos del sistema solar, los gaseosos, que tienen una atmósfera bastante gruesa, son de gas. Básicamente ustedes se basan en lo que conocemos con nuestro sistema solar y entonces así entienden también otros sistemas en otros sistemas solares, ¿verdad? Eso, sí. que eso ayuda muchísimo. Pero ¿qué instrumento, en este caso tú personalmente, qué utilizas, qué data recopilas tú para poder estudiar estos fenómenos y los astrónomos como tal, ¿cómo logran los astrónomos observar planetas que todavía se están formando dentro de discos protoplanetarios? ¿Qué datos ustedes usan ahí? Sí, pues mira, hay datos de los telescopios más populares en este campo de investigación, pues lo está, pues, primero voy a empezar con el Hubble Space Telescope, porque primero, pues, fue el telescopio. Una maravilla. Fue el primero que observó estas regiones de los discos protoplanetarios en el largo de onda, pues, óptico. Ahora mismo, pues, no se utiliza el telescopio Hubble para estudiar, no tanto, estas regiones de formación de estrellas o de planetas, pero sí pues fue importante, logró tomar unas imágenes que nosotros no hubiéramos imaginado que se iban a ver así, pues, de forma visible. Entonces, el más popular que los astrónomos que estudian los discos protoplanetarios, el telescopio más popular, es el Atacama Large, el del medio, el Atacama Large Millimeter Array, que es el ALMA. Un paréntesis, ¿has ido a Atacama? ¿Has ido a Atacama? ¿No? He ido a Atacama, pero no he ido al lugar donde está el telescopio. Pues no has ido a Atacama, entonces. Ay, sí, me hubiera gustado. Yo lo tengo en mi bucket list, por eso es que te hice una pausa, porque eso es un must do, o sea, definitivamente. Sí. Definitivamente. Sí, a mí me encantaría ir. Lo que pasa es que como esta región donde se encuentra este interferómetro es tan y tan alto, sobre aproximadamente más de 5,000 metros de elevación, como que no todo el mundo puede llegar allí. Uno tiene que pedir permiso y más aún tiene que, pues, tener como el equipo preparado para subir para allá, porque no es tan fácil. Y usualmente, pues, los astrónomos que trabajan con estas imágenes, que observan, que toman este interferómetro, este telescopio, este observatorio, quise decir, ellos no toman esos datos. Usualmente son ingenieros, son técnicos que trabajan allá en las facilidades de ALMA, que le hacen el favor de apuntar a estas antenas a la fuente en el espacio que quieren estudiar. Y una vez que esa gente lo hace, pues ellos se encargan de pasarles esos datos después a los astrónomos, para que entonces los astrónomos, pues, se dediquen a limpiar, a calibrar, a reducir datos para poder hacer la ciencia que ellos quieren hacer. Excelente. Pues este ALMA es bien importante. Es un radiotelescopio y se compone, pues, de 66 como le dicen, radio dishes, como antena, es eso. Antena, claro. Entonces, claro, este interferómetro va a observar a largos de onda que son de 0.4 a 3 milímetros. Por eso es que todas las imágenes de la galería de discos protoplanetarios que les mostré, pues, fueron tomadas por este interferómetro. Es muy importante. Y después viene el James Webb Space Telescope, que fue lanzado más recientemente al espacio. Y este telescopio no es óptico, no es milímetros o radio, sino que es infrarrojo.
Entonces, los sensores que tiene este telescopio son infrarrojos y se dedica a tomar pues, información de estas fuentes de formación de estrellas que también emiten en radiación infrarroja. Entonces, yo tengo aquí algunas imágenes que voy a mostrar porque pues, me parece bonito, ¿verdad? Mostrar las imágenes de los discos protoplanetarios que han tomado cada uno de estos observatorios. Y la comparación. Claro. Entonces tenemos aquí pues una galería de imágenes de discos protoplanetarios que tomó el Hubble Space Telescope y esto es en luz visible. Entonces así como nosotros podemos ver las cosas con colores en nuestro día a día, esto pues así es como se verían si nosotros miramos a través del telescopio del Space Hubble. Entonces vemos esa franjita oscurita en el centro que me parece bien fascinante porque ese es precisamente el disco protoplanetario. Y todo lo que está brillante en el hemisferio norte o sur o en la parte de arriba o abajo, pues es polvo, es gas que es de tamaño pequeñito que va, como dije al principio, va a remitir la emisión de la estrella que se está formando. Entonces, en la parte de la izquierda, la galería, que es más como browncita, son los mismos... Son los discos protoplanetarios, perdón, no los mismos, son los otros discos protoplanetarios, pero son vistos en infrarrojo, porque el Hubble Space Telescope también tenía una cámara infrarroja, o tiene, perdona, pues todavía está operando, sí, pero en infrarrojo, esa es la importancia de nosotros hacer estudios que sean multi-wavelength, que sean utilizar como del espectro electromagnético de la luz, poder utilizar cada una de los largos de onda para estudiar estas regiones, porque cada uno de esos largos de onda nos va a dar una información que va a ser bien importante y bien relevante en estos procesos de formación de estrellas y para cualquier cosa también del universo, si no importa. Pero aquí en infrarrojo podemos ver que el particulado que emite a este largo de onda va a ser de tamaño micrómetro, o sea, de 10 a la 6 metros, bien pequeñito. Y ese polvito, esa distribución de polvo va a ser mucho más extendida que lo que vemos en el visible. Como puedes ver, hay mucho más polvo alrededor de la estrella. Todavía podemos ver la franjita oscurita en el medio, ¿verdad? De donde se está formando la estrella, que parece como un triángulo, dos triangulitos, uno en cada hemisferio. Ese es el disco protoplanetario, así como se ve en infrarrojo tomada por el Hubble Space Telescope. Y bueno, y esta es la galería súper famosa de ALMA, que de aquí es como nosotros pudimos conocer la morfología de los discos protoplanetarios mucho más en detalle para estudiarlos pues, con más cuidado. Y después tenemos imágenes del James Webb Space Telescope, que también tiene sus sensores en infrarrojo. Espectacular aquí, esa foto. Me parece tremendo, sí. Eso es una data increíble, o sea. Eso es hermoso. Esto está como para tomarla, enmarcarla y ponerla en la casa. Sí, definitivamente. Y fíjate, no son fotos que se publican tanto, o sea, como por una foto de una nebulosa o algo así. Estas fotos son impresionantes, Sandra, porque no solamente están bellas, es que traen una información, es como tú dijiste, o sea, diferentes telescopios toman diferentes tipos de fotografías y cada cual sirve para algo, para saber los componentes de esa nebulosa o de ese objeto que estamos viendo. Y eso que tú estás enseñando ahí, eso está espectacular. Sí, esto es lo ambicioso de nosotros, tener las imágenes. Sí. Y qué bueno estar en esta época, ¿verdad? Con el James Webb, el Hubble y todos estos telescopios del ALMA, todos estos telescopios tirando fotos espectaculares. Sí, esto es el trabajo de uno prácticamente. Cuando uno ve estas imágenes, mira, este es el trabajo. No importa si eres un astrónomo observacional o si eres teórico, este es el propósito de por cual trabajamos en lo que trabajamos en la parte de formación de planetas. Sí, es bien impresionante, pues, ¿qué puedo decir? Si la imagen habla de por sí sola, ¿verdad? Ahí está el disco, dos discos con diferentes orientaciones y todo el material y los componentes alrededor que van a terminar siendo parte del proceso de formación de planetas. Como yo les había dicho, como te había dicho al principio, a mí me gusta traer esto al tema porque nosotros hacemos diferentes tipos de análisis. Cuando observamos estas fuentes, nosotros hacemos
diferentes análisis dependiendo, ¿verdad?, del largo de onda que lo estamos observando y, pues, que por consiguiente va a depender del telescopio que vamos a utilizar. Pero si en el espectro electromagnético, digamos, la luz, como se comporta de forma de onda, pues esas ondas, ese largo de la onda va a tener diferentes regiones y diferentes frecuencias, que eso es lo que nosotros vamos a utilizar para observar estas fuentes si es que emiten a esa frecuencia. Pues nosotros hemos visto que en estas formaciones, en los discos, hay emisiones de rayos X, que son las mismas emisiones que cuando uno va al médico y quiere hacerse un rayo X y sale la imagen del esqueleto de nosotros, pues esa es exactamente la misma emisión, también nosotros la observamos en estas fuentes de formación de planetas, en los discos. También vemos ultravioleta, porque a medida que el material va acretando en la estrella, es tan caliente, es un proceso también tan caótico, que va a haber mucha emisión de alta energía, como lo es los rayos ultravioleta. También tenemos la parte visible, que ya lo habíamos visto con las imágenes de Hubble, que ven que está el puntito brillante en el centro y todo lo oscurito alrededor. Bueno, pues así es como se ve en el visible. También tenemos en infrarrojo, tenemos telescopios también que están en Chile con sensores infrarrojos que nos permiten estudiar mejor también cómo es la morfología de estos discos y cuán parecido es la morfología, ¿verdad? De si cuando vemos la misma fuente en infrarrojo, en visible o en radio. Entonces, pues spoiler alert, se ve bien diferente la morfología y esto es también otra de las razones por la cual nosotros, ¿verdad?, nos dedicamos a estudiar estas regiones, por qué las morfologías se ven diferentes cuando lo observamos a diferentes largos de onda. Este sería pues en milímetros infrarrojo, en milímetros radio. Y para terminar, ¿verdad? Perdona por extenderme un poco, pero no, es que tranquila. para mí... Por mí yo no tengo ningún problema. Para mí esto es bien fascinante. No, porque... oye, y lo está haciendo fascinante para nosotros también, así que tranquila, sigue ahí. Mira, yo con detalle de que esto sea para conocimiento del público, a mí me llena, Sí, me llena de orgullo. Nosotros hemos ya descubierto pues ya protoplanetas en discos protoplanetarios. Esto es bien fascinante porque esto nunca se había visto anteriormente. Y en el 2018, otra vez, bien reciente, claro, nosotros pudimos observar a un disco que se llama PDS-70 y la primera imagen de izquierda a derecha es una imagen tomada por el telescopio VLT, el instrumento se llama Sphere, y aquí está la imagen en infrarrojo del disco. Y como pueden ver aquí en el cuadrante como izquierdo posterior, hay un blob de emisión y ese es el primer planeta que se descubrió ever en un disco protoplanetario. Se llama PDS-70b. Entonces, después, un año más tarde, pues publicaron la imagen de ALMA, que es en milímetros, y descubrieron que hay otro planeta que se está formando justo en el borde de este anillo. Y ahí ellos lo llamaron PDS-70c. Y luego 2 años después se observaron la misma fuente, el mismo disco, pero a mucho más alta resolución en milímetros y por ALMA, y pudieron capturar la emisión de ese segundo protoplaneta que se estaba formando al borde del anillo. Entonces, pues imagínate, fue tremendo porque ya tenemos un sistema en donde sabemos que hay 2 protoplanetas formándose, así que qué mejor que poner las teorías de nosotros pues en validez o no, uno no sabe. Claro. Entonces, pues esto pues fue, otra vez, fue bastante fascinante. Todo el mundo, cuando tú escuchas las charlas de mis colegas, cuando son, ¿verdad?, en conferencias que son más técnicas, esto siempre se tiene que mencionar, porque pues otra vez es el propósito por el cual hacemos el trabajo que estamos haciendo aquí en astronomía. Entonces yo puse aquí Nobel Prize porque esto es un descubrimiento, a algo que está prácticamente en teoría. Entonces, bueno, pues no se sabe si eventualmente esto va a ganar un premio Nobel, quizás de aquí a muchas décadas, pero pues este descubrimiento pues tiene mucha importancia para entender cómo se forman, no tanto cómo se forman los planetas, pero también cómo
cómo los ingredientes esenciales para la vida, como lo conocemos nosotros, como es el agua, en este disco se han observado agua también. Entonces, cómo esos ingredientes pueden llegar a estos planetas y pues poder y saber cómo es que estos planetas pueden sustentar el agua del disco en su propio, ¿verdad?, manto. Me parece fascinante eso. Obviamente no lo vamos a saber de forma inmediata, pero es un ejemplo, es una evidencia de que el agua, todos los ingredientes esenciales que conocemos en la vida ya lo hemos visto en otros sistemas, pues, planetarios. Entonces, ¿cómo surgió la vida en nuestro planeta? Pues viendo estos sistemas protoplanetarios nos ayuda a entender un poco de cómo pudo haber sido ese proceso. Lo increíble de esto es que básicamente me atrevo a decir, y tú me corriges, ¿verdad? Porque no quiero, o sea, aquí la experta eres tú, pero estos sistemas nos ayudan a entender cómo pudo haber sido el nacimiento de nuestro sistema solar, ¿verdad? Sí. Pero esto que tú estás viendo, que tú nos estás enseñando ahora, está a miles o a millones de años luz. No sé la distancia, ¿verdad? No, cuánto tiempo, la distancia no la sé, pero sí, posiblemente sí, esos sistemas se formaron primero que el de nosotros. Estos sistemas, mira, nuestro planeta se formó sistema solar se formó, perdón, hace unos 4.6 mil millones de años atrás, dentro de un disco protoplanetario que pues muy parecido a lo que nosotros observamos hoy alrededor de otras estrellas que son jóvenes. Y pues en el disco solar, o sea, en el sistema solar, como ya ese disco desapareció, pues nosotros no podemos estudiar nada de cómo pudo haber sido ese disco protoplanetario en el sistema solar. Claro. Y pues lo que hacemos pues es estudiar estos otros discos. Como la luz, como tú bien dijiste, la luz viaja por el espacio a cientos de años luz. Estos sistemas, la luz que recibimos de estos sistemas es estos sistemas en formación, claro está. Pero para un observador que está presente en estos sistemas, ya estos sistemas están full formados. Exacto. Con todo eso es viejo para él, sí, nuevo para nosotros. Sí, claro. Pero para nosotros nos interesan más estas etapas de formación porque claro, son como el punto clave de cómo pudo haberse formado la vida. Claro. En nuestro sistema solar, pero también cómo puede formarse en otros sistemas solares. Eso sí, ya, pues eso no lo vamos a saber, pero ver estos tipos de formación de planeta nos ayuda a entender cómo pudo haber sido ese trayecto. Eso. Pues, ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia que tú veas cómo se forman estos que tú estás observando ahora versus la teoría que se tiene, cómo se forma el de nosotros? ¿Hay alguna diferencia o más similitudes que diferencias? Sí, mira, los discos protoplanetarios que vemos ahora mismo pueden ser una versión del pasado de cómo fue el sistema solar. En términos generales, sí, pero como otra vez, el disco protoplanetario se formó hace claro, millones de años atrás, nosotros no podemos, nunca vamos a saber con certeza cómo fue ese claro, disco y cómo pasó mucho menos el proceso de vida en la Tierra. Claro. Pero lo que hacemos es pues, esto de estudiar la formación de estrellas y los discos protoplanetarios en diferentes etapas nos ayuda a entender las distintas formas en las cuales se pueden formar diferentes pues, sistemas planetarios. Y sabemos que no todos van a ser iguales porque también tenemos pues, archivos de los exoplanetas que se han detectado que no tienen la misma configuración, no tienen la misma arquitectura planetaria claro, que tenemos en el sistema solar. Así sabemos que va a ser diferente. Claro. Así que, pero pues, al estudiarlos todos juntos, pues nosotros al menos podemos reconstruir cómo pudo haber sido ese nacimiento de nuestro propio sistema solar. Eso, al estudiar muchos de estos discos, eso nos ayuda a entender cómo pudo haber sido la trayectoria de la formación del sistema solar. Definitivamente que sí. O sea que ahora básicamente sí tenemos la certeza de que se han creado planetas
totalmente diferente al de nosotros, lo que estamos acostumbrados, obviamente, a un Saturno, un Júpiter, que son gaseosos, los rocosos. Estos sistemas se han creado y son, hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias, que eso lo hace súper interesante. Oye, y todavía falta por investigar. Esto, como tú bien dices, esto apenas está en pañales, como decimos por ahí. Sí. Sí, lo bueno para añadir un poco más, el que estaba pensando ahora en la respuesta, un poco más en detalle a la pregunta anterior, es que no tan solo, pues, ¿verdad? Para entender cómo es que se pudo haber formado el sistema solar, no tan solo utilizamos los datos que nosotros vemos de los discos protoplanetarios, sino también que nosotros juntamos otras informaciones, claro, principalmente también estudiando los meteoritos. Como eso es lo único que nosotros que tenemos in situ, así como aquí en la Tierra, que podemos estudiar. Y dependiendo qué tipo de meteorito sea, hay algunos que contienen material que es bastante primitivo del sistema solar, y esto nos ayuda a entender cómo fue el material del disco protoplanetario cuando el sistema solar se estaba formando. Y también, pues, analizando, pues, la composición y la arquitectura de los planetas ahora mismo en el sistema solar, también nos ayuda a entender mucho cómo pudo ser la estructura del disco del sistema solar. Tenemos los planetas rocosos, internos. Tuvo que haber sido que esta parte ¿verdad? Del sistema solar en el pasado tuvo que haber sido bastante caliente para formar, claro, planetas rocosos. Después tenemos el cinturón de asteroides y después tenemos los planetas gaseosos, claro, que son fríos. Entonces hay una transición en cómo pudo haber sido ese perfil de temperatura en el disco. Ya con eso podemos saber muchas cosas. Y eso no es casualidad. Y claro, sabemos que eso no es casualidad. Cuatro rocosos y 4 gaseosos, eso como que no, eso no es casualidad. Claro. Digo, no es que estaban contando, vamos a hacer 4 de este y 4 del otro, pero es que lo que te quiero decir es que obviamente hay una razón por la cual uno acá, si vamos a ponerlo así, pues en el universo no hay izquierda y derecha, pero los de la izquierda son rocosos y los de la derecha entonces son gaseosos. Así que eso lo hace más interesante, pero sí, yo te voy a hacer una pregunta que quiero que tú me contestes a nivel personal, y si esa misma contestación la compartes con otros colegas. ¿Cuál es el mayor misterio ahora mismo que todavía tenemos sobre cómo se forman los planetas? En el caso tuyo, Lisandra, ¿cuál es el mayor misterio hasta ahora de lo que tú has estudiado? Sí, pues yo diría que todo lo que nosotros sabemos de cómo se forma, pues, un planeta, cómo llegar de polvo diminuto a un cuerpo gigante como el tamaño de un asteroide, pues eso todavía, pues, está en teoría. Entonces, pues, para mí uno de los mayores misterios, pues, lo es como que entender cómo ese grano diminuto de polvo logra convertirse en un objeto que de kilómetros de tamaño en diámetro, y que al que llamamos, pues, un planetesimal. Entonces, pues sabemos que, pues, las partículas, pues, de polvo, pues, chocan y crecen, y también observamos, pues, los discos protoplanetarios donde se están formando los planetas, pero todavía estamos como que investigando exactamente cómo es ese proceso, de cómo esas pequeñas partículas pueden superar las etapas más difíciles y llegar a formar lo que son, pues, los bloques de construcción del planeta o del planetesimal. Entonces, una vez que aparecen esos planetesimales, otra cosa que me gustaría saber es cómo pudo llegar la vida en la Tierra también. Creo que eso es como lo más impresionante. O sea, es una de las cosas más fundamentales también del por qué hacemos el trabajo que hacemos de estudiar la formación de planetas. Ultimately es tratar de entender cómo es que se pudo haber formado la vida en la Tierra, cómo la Tierra en el pasado pudo haber sido tan diferente al que conocemos ahora, cómo, pues, su superficie anterior en el pasado, pues, estaba lleno de magma, era bombardeada constantemente por asteroides, por cometas, y que no existía ni océanos ni vida. Cómo con el paso de los millones, ¿verdad?, de millones de años, ese planeta, pues, comenzó a enfriarse, cómo el agua empezó a condensarse y dio origen a los primeros océanos, mientras, pues, la atmósfera igual empezaba a cambiar. Pues todo eso, o sea, estoy hablando de que fueron
condiciones hostiles, ¿verdad? En el pasado, y cómo eso pudo convertirse en un lugar único en el universo donde está. Sabemos que existe la vida, pues para mí eso es lo más fascinante, es el gran misterio. Todavía es el gran misterio para toda la astronomía. Y eso lo compartes con los colegas. Sí. ¿Entiendes que ese es el mayor misterio que entienden todos ustedes sobre estos sistemas? Totalmente. Okay. El de cómo se forman los planetas, o sea, así como cómo es ese proceso, ¿verdad? Que hace crecer el polvo, exactamente, y cómo estos planetas pueden tener origen de vida. Son dos cosas muy importantes para nosotros. Sí. Eso es increíble, de verdad que ha sido antes de irnos, porque hemos visto tantas películas de ciencia ficción que nos llevan a los exoplanetas, nos llevan, en cuestión de minutos, nos llevan, porque en Star Wars tú vas de una estrella a la otra un momentito, y en Star Trek y todas estas películas, pero si pudiéramos viajar en el tiempo, vamos a ponerlo, ¿verdad? Y observar el nacimiento de la Tierra, ¿qué etapa de su formación sería la más impresionante de presenciar entonces? Esos primeros, o sea, ya la formación completa o esos primeros inicios también. ¿Cómo tú crees que sería eso? Yo creo que es prácticamente la última respuesta que di acerca de cómo el momento más impresionante sería ver cuando la Tierra pues pasó a ser de un ambiente bien hostil a un ambiente y después donde se formó las primeras, ¿verdad?, señales de vida. Eso para mí va a seguir siendo pues la etapa más impresionante. Si pudiéramos viajar al pasado de ver la Tierra, pues para mí me gustaría ver todo ese proceso fast forward y así podemos al menos, quizás no entenderlo, pero verlo. Sí, por lo menos. Sí, porque obviamente entenderlo con tiempo, poco a poco. Como lo estás haciendo tú ahora. Claro, al menos verlo ya nos da como una idea, porque así como nosotros vemos los discos protoplanetarios en el espacio, pues ver todo ese proceso fast forward sería uno de los momentos más impresionantes. Claro, nosotros ahora visitamos a Marte, visitamos a Venus y visitamos y en cierta manera pues entendemos un poquito más cómo se formó entonces la Tierra, claro. Vemos otros exoplanetas y también, y ahora esto. Los protoplanetas, o sea, esto es más allá que ir simplemente a un planeta. Esto estamos hablando de que estamos viviendo, no en tiempo real, claro está, porque ese no es el tiempo real, eso fue en el pasado y esa es la luz que nos está llegando ahora, pero en tiempo real para nosotros, vamos a ponerlo ahora mismo tú estás estudiando el nacimiento de un planeta. Y eso es súper interesante. Podemos tener 1000 teorías, pero el verlo en esta magnitud, gracias a los telescopios que tenemos en la Tierra, gracias al James Webb, gracias al Hubble, que sigue dando batalla ahí, vamos a ver hasta cuánto dura, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto va a durar, claro. pero interesantísimo todo esto, el tema de todos estos nacimientos. ¿Dónde, si en algún lugar te podemos conseguir? Yo sé que tú a lo mejor no te gustan las redes sociales, ¿te gustan las redes sociales? ¿Las usas? Sí. Okay. Sí. ¿Nos puedes decir dónde te podemos conseguir? Tienes una página web, si no me equivoco también, o algo así. Tengo una página web que es Lisa con Z, o sea, LIZALFR, GitHub. O sea, me lo pueden buscar en el web, para hacerlo más fácil, me pueden buscar por cualquier browser y poner Lisandra Flores Rivera, Astronomer, y va a aparecer los links, los primeros links va a ser mi website. Ok, perfecto. Así, bueno, si sale primero es porque algo importante hay ahí, porque eso no es casualidad. Así que definitivamente estamos muy orgullosos. Primero, darte las gracias porque estuviste con nosotros. Qué bueno que estuviste mucho tiempo con nosotros explicándonos en detalle. Oye, y en detalle bien hecho, o sea, bien hecho. Bueno, pues me alegra escuchar eso porque pues ese es el propósito de las cosas. Mira, sí, una de las cosas que me llena de mucho, ¿verdad?, orgullo y de mucha motivación es poder dar
transmitir el mensaje de lo que uno hace pues, al público general, porque uno también, pues, el dinero que uno recibe por hacer estos trabajos también son de ustedes, entonces uno tiene que hacer ¿verdad? Ese esfuerzo y sacrificio por tratar de dar el mensaje lo más sencillo posible, pero que la gente lo entienda. Te felicito porque así lo hiciste. Y también le quiero dar las gracias a nuestro auspiciador, Sky Safari, que siempre, todo el tiempo, desde el principio, Lisandra, nos ha apoyado en este proyecto de Universo en Frecuencia. Y Sky Safari es simplemente la mejor aplicación que puedas tener en la palma de tu mano, en tu tablet, en tu computadora, cualquier método que tú uses. Mira, Sky Safari te ayuda para encontrar todo tu entorno. Si quieres ver un planeta, si quieres ver una estrella, apuntas el celular hacia arriba y automáticamente te identifica qué estás viendo. Y no solamente eso, Lisandra, te da la oportunidad de saber qué información, que la información completa de ese planeta, de esa estrella, de esa galaxia. Es una muy buena aplicación y le damos las gracias a Sky Safari por estar con nosotros. Lisandra, no te quito más tiempo. Espero que sea la primera y no la última vez, porque la realidad es que yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar dentro de esto, porque nos apasiona la astronomía en general, nos apasiona educar también, y también aquí Universo en Frecuencia es tu casa, definitivamente. Así que muchas gracias. Estamos aquí para servirte, así que te damos las gracias desde Ponce, Puerto Rico, o sea, desde Ponce, Puerto Rico. Así que nos vemos en la próxima y gracias, Lisandra, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme, y a todos los que escucharon también el podcast, muchas gracias también por mantenerse interesados por el tema. Gracias a ti.